Hola, hola, ¿qué tal, hermanitos en Cristo? Vamos a recontinuar con esta formación. El día de ayer empezamos con audios. A mí se me hace más correcto con videos. Primero, para subir algo a mi canal que ya tenemos en YouTube, a ustedes va a llegar en forma de video porque yo de esta grabación la voy a mandar a YouTube y de YouTube se las voy a mandar a ustedes. De esta misma manera vamos a tener esa formación. Creo que ya es tiempo de ir reiniciando. Yo me doy cuenta que algunas veces en Facebook he mandado muchísimos audios, grabaciones, videos que nunca han estado, por ejemplo, en YouTube. Y es hora de que nosotros, los que visiten mi canal, ustedes también vayan aprendiendo, checando, buscando. Acepto algún debate, acepto alguna pregunta, alguna duda que aclarar. Estamos viendo acerca de los libros. El día de anoche estuvimos hablando acerca de la composición de lo que, más bien definimos lo que es la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros, no es un libro, es un conjunto de libros inspirados porque no bajó del cielo, quisiéramos decirle a nuestros hermanos protestantes que pues sí tienen razón, que del cielo hay un agujerito del cielo y que cada quien les cayó una Biblia para los luteranos, calvinistas, adventistas, anglicanos, y toda clase de personas que quieran un libro, alzan las manos para el cielo y les cae un libro para formar una religión diferente o una secta diferente o una división del cristianismo antiguo que es la Iglesia Católica y que prevalece hoy en día. Yo quisiera estar a favor de ellos, pero la historia dice algo totalmente diferente. La historia es un libro inspirado por Dios desde el Antiguo Testamento. Estuvimos hablando cómo era del Antiguo Testamento, de la Septuaginta y luego cómo fue traducida al latín nosotros, al Vulgata Latina, que nosotros conocemos porque es nuestra base de nuestro idioma actual. Si tú hablas español, inglés, francés, pues tiene su origen en el latín, inclusive el inglés británico. Todos estos lenguajes nacen, o idiomas nacen de una base latina. La Biblia estuvo escrita en latín precisamente. Y luego ya, posteriormente, en el año 1300 concluye esa formación, porque si bien se escribió como 12 siglos antes de Cristo, esta recopilación llegó a los hebreos, bueno, a un egipcio que tenía todo ese compendio de 70 libros, a los cuales los judíos no le tenían importancia. Para los judíos nomás son importantes 5, hoy los vamos a ver, pero para ellos no tenían importancia algunos otros libros. Por eso su libro actual, su libro sagrado, no se llama Biblia. Ojo, católico, ojo, hermano protestante. Los judíos en ningún momento tienen un libro que se llame Biblia. Nosotros como protestantes decimos la Iglesia Católica no es la única, pues que primero estuvieron los judíos. Sí, también estuvimos hablando que los judíos parten desde el siglo XVIII antes de Cristo y que ellos celebran el día sábado y que su líder religioso, su líder máximo es Moisés. Para nosotros los católicos, el día especial es el día domingo, día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y el libro es la Biblia, que contiene tanto el Antiguo Testamento, es decir, los escritos hebreos judíos, y los escritos griegos modernos, por decirlo así, el Nuevo Testamento. Luego vendrá otra primera división, yo le llamo primera división o primera secta, que se conoce hoy como una religión del Islam. Su libro sagrado es el Corán y su día sagrado es el viernes. ¿Sí? Y lógicamente ni soy judío ni soy musulmán, no entiendo esas religiones, ojalá. Sí he buscado, me gusta investigar, pero
No puedo dar un punto de vista, sobre todo negativo, de los judíos, porque yo no soy judío. Tampoco entiendo el Islam, aunque he tenido pues el Antiguo Testamento que pertenece a los judíos y he tenido en mis manos el Corán que pertenece a los del Islam. Su Dios nombrado por alguna manera es el profeta Mahoma, su líder es Mahoma y su Dios es Alá. Para nosotros los católicos, Jesús es el único Dios, el Verbo encarnado que ha existido desde la eternidad. No es un profeta, es Dios mismo. Y para los judíos es Moisés. Y el nombre sagrado de Dios, en aquel entonces, pues hay muchos, hay como 32 nombres para Dios Padre. Le llaman Elí, Elión, Edonai, El Shaddai. ¿Sí? Cada como grupo o identidad lo nombraba de alguna forma, no era más que una especie de apelativos o adjetivos que se le daban, porque el dios de la montaña, el dios de la guerra, el dios del amor, el dios de la fertilidad, pero concluían en uno solo. Por eso es el inicio del monoteísmo. ¿Sí? Hoy amanecí con con ese TikTok que mandaron acerca de que el Padre dice que todas las religiones van a Dios. Es una frase muy bien dicha, muy bien compuesta y filosóficamente muy aplicable, vivencial. Pero los que no saben, los que dicen que saben, empiezan a criticar a lo tonto. Todas las religiones van a Dios porque es el camino hacia Dios. Acordémonos que Dios es un término que no tiene aún, cuando decimos Dios es como decimos hombre, pero la definición de hombre pues hay asiáticos, hay africanos, hay diferentes idiomas, diferentes culturas y todo está englobado en la palabra hombre. Y Dios, pues Dios tampoco está determinado, es una palabra que quiere decir un ser poderoso, pero todas las religiones van hacia un ser poderoso, claro. Ellos piensan que dijo el Santo Padre que todas las religiones son igual, eso nunca lo dijo. Tampoco dijo que la iglesia católica es igual a todas. No, una cosa es una iglesia, otra cosa es una religión. Y nosotros somos de la religión cristiana, como dijimos, no somos judíos, no somos musulmanes, somos cristianos desde el siglo I. Los musulmanes aparecieron en el siglo VII y los judíos en el siglo XVIII a.C. Entonces nosotros somos cristianos católicos. El libro sagrado, la Biblia. Dijimos también el día de anoche que nosotros debemos entender la Biblia. San Jerónimo de Estridón, al terminar de escribir la palabra de Dios, dijo, esta es palabra de Dios. Desde entonces se le conoce también como palabra de Dios. Nosotros los católicos tenemos bien entendido. De hecho, antes de 1965 había dos zambones en el presbiterio, porque uno era para leer el Evangelio y el otro era para leer las otras lecturas. Cuando se leía otras lecturas, por ejemplo, la primera lectura y la segunda lectura que marca la liturgia de la palabra, propiamente dicho, se dice y decía, esta es palabra de Dios, y todos contestamos, te alabamos Señor. Pero cuando salía el Evangelio ya se canta inclusive el aleluya y se inciensa y el Evangelio es Cristo. Dice el Papa San Juan Pablo II, el Evangelio tiene un nombre y se llama Cristo Jesús, el Evangelio. Entonces por eso se hace el incienso y dice, inclusive hasta cantadito me gusta mejor, palabra del Señor, y todos contestan, gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, entonces es para que sepan cómo es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tiene su centralidad en Cristo. Cristo es el centro. Bueno, tenemos poco tiempo y vamos a
aclarar en todo este mes de la Biblia, vamos a ir entendiendo que como mes de la Biblia y atendiendo ese eslogan que hace San Jerónimo de Estridón, sean asiduos al conocimiento de la ciencia suprema, porque quien desconoce de Biblia, desconoce de Cristo. Qué palabras tan sabias. Qué palabras tan sabias. Nosotros vamos a ser asiduos. Estamos en el mes de la Biblia. El día 30 de septiembre se festeja la muerte de San Jerónimo de Estridón. Entonces, aún nos quedan unos días y vamos a ir hablando de esos bloques. Hoy vamos a decir que la Biblia está dividida en dos. No es que esté dividida. No se puede hablar tan explícitamente, porque cuando decimos la Biblia está dividida y salta uno, ay, ¿por qué la Biblia está dividida? La Biblia, no. Para su estudio, como cuando estudias el cuerpo humano, a ver, le vamos a abrir la barriguita. ¿Por qué le estás abriendo la barriguita? Vamos a estudiarlo. La Biblia no la puedes leer si no la abres. Ahí tengo una, mira, aquí está en el altar y está abierta. Pues, tienes que abrirla. Y al abrirla, porque tiene diferentes bloques. El primer bloque será Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, lo que Dios hizo en el pueblo de Israel. Nuevo Testamento, la realidad que había prometido al antiguo pueblo de Israel, realizado en Cristo Jesús. Solución: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Promesas que venía del Mesías, Nuevo Testamento, llegada del Mesías. Ahí está, sencillo. Ok, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero ahora vamos a enfocarnos solamente al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, como que en realidad, le presento a Hansen, en realidad la Biblia es un libro inspirado por Dios, encomendado a la Iglesia Católica para su discernimiento. No cayó del cielo, es de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica es la madre de la Biblia, que nunca se les olvide. Y estuvimos diciendo el día de anoche que la Biblia es hija de la Iglesia. Primero fue la Iglesia y luego fue la Biblia. Aquí no es el cuentito de quién fue primero, el huevo o la gallina. No, primero fue la Iglesia. Cristo vino, formó una iglesia. Marcos 3:13, subió al monte y llamó a los que él quiso. Ahí está la iglesia. Luego los formó, Cristo formó una iglesia, todo el sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte, donde Cristo se hable de plenitud y enseña y dice cómo debe de actuar, cómo debe ser esa iglesia, cómo debe vivir los que estamos dentro de esa iglesia. Y luego también la envía. También la envía, la unge y la envía. La unge en Hechos 2. Así se marca, como Lucas nos menciona, que estaban todos reunidos y cayó unas lenguas como de fuego. Y los envía. Mateo 28:20 dice cómo es que envía Dios Jesús a su iglesia. Entonces, vemos todo un proceso. Cristo tiene una iglesia y la iglesia formó esa Biblia. Bueno, concluimos entonces, porque tenemos poco tiempo y es necesario que nosotros vayamos discerniendo. Vamos a ver, todo está por bloques. Nosotros tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, pero vamos a ver de los 46 libros que pertenecen al Antiguo Testamento, ¿cuáles son? Le llamaban Pentateucos, que quiere decir 5 estuches, 5 libros sagrados, que no le puedes quitar ni una tilde porque muchos de esos libros no se escribieron en el siglo XVIII, sino ya en el siglo IV antes de Cristo. Tenemos que hablar con la verdad. El hecho de que Génesis se mencione primero no quiere decir que se escribió primero. El primer libro de la Biblia, Génesis. Génesis, que quiere decir origen, principio. Génesis nos va a narrar de manera
poética, el nacimiento de una humanidad o de una creencia o de una religión, el nacimiento de una nueva forma de adorar a Dios, el monoteísmo, puesto que había politeísmo por todas partes, donde se tenían muchos dioses, inclusive aquí en México, México antiguo, que tenía muchos dioses, hasta la llegada de los españoles en el año 1500, había muchos dioses, pero ya nos trajeron el monoteísmo, la creencia en un solo Dios verdadero. En aquel entonces en Babilonia y todos los pueblos cananeos, por ahí había muchos dioses. Y su padre de Abraham habrá iniciado con su hijo toda una descendencia de gente que cree en un solo Dios. Génesis nos va a estar hablando de la creación del hombre, de la creación del pueblo de Dios. Adán, Eva, sus hijos, los descendientes de sus hijos, entre ellos Noé, la destrucción de todo lo creado. Miren que cuando alguien dice Dios nos ama, Dios vive, Cristo es el Señor y nunca va a destruir a nadie. ¿Cómo no? 40 días, 40 noches, purificó a todos, se acabó todo. ¿Sí? Eso es lo que narra Génesis. Nos narra Génesis cómo es que Dios le habla a Abraham, el padre de la fe. Ay, nadie se le dice padre, no sé cómo le llamas a Abraham, padre de la fe. ¿Sí? Porque nos enseña cómo es la fe. ¿Sí? Entonces, tenemos a Abraham, todo esto lo narra Génesis, cómo es que las descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, primero Isaac, aunque tuvo un hijo con otra muchacha, todas esas cosas incoherentes que nosotros como seres humanos no entendemos la parte divina, y como Dios le había prometido un hijo o una descendencia, y como su esposa ya estaba grande, pues se agarró una jovencita y dijo, de aquí soy, y tuvo a Ismael, el padre de los ismaelitas, que como 14 siglos después serán los llamados ismaelitas o musulmanes. ¿Vale? Para que vean que ellos también tienen que ver, también tienen vela en el entierro, aunque sea 7 siglos después de la era cristiana. Ok, entonces así se va a la descendencia. Isaac también tiene hijos con Jacob y Saúl, y ellos van a librar batallas contra sus propios primos y gente que quería adueñarse de los territorios más fructíferos de esa entidad, recordando la promesa que tenían con Abraham, y ellos llegan a quedarse en Egipto. Toda la descendencia se queda en Egipto. Ahí se queda. Ahí concluye 50 capítulos de Génesis. Pero también estará el libro de Éxodo, la continuación, que significa salida. ¿Salida de dónde? Salida de Egipto. Pues no quedamos que se había quedado en Egipto. Y ahora narra en los primeros capítulos del Éxodo el nacimiento del líder. ¿Quién es su líder? Moisés. Antes no había líderes. Moisés escucha el mensaje de Dios, toda la vida de Moisés, del capítulo 3, capítulo 1, el nacimiento de Moisés, capítulo 2, la juventud y enseñanza, la vida de Moisés en Egipto, y capítulo 3, la vida que elige Moisés después de estar en el desierto con Séfora y sus hijos, y van ahora en busca él solito va en busca de la libertad de ese pueblo de Dios. Por eso se llama salida. Encontramos las 10 plagas, vamos a encontrar la forma en que Moisés es un gran líder que procura que el pueblo de Dios quede libre. Luego termina el libro de Éxodo diciendo que Moisés, por haber causado confusión en el pueblo, por no haberle dicho o exaltado al pueblo
el nombre de Dios, que no va a haber la tierra prometida. Hasta ahí se acaba. Los siguientes 3 libros serán un derivado de estos 2, porque vendrá el libro de Levítico. El libro de Éxodo tiene 40 capítulos nada más, y el libro de Levítico tiene 27. El Levítico en 27 capítulos nos va a estar narrando de cómo se tiene que adorar a Dios, toda una reglamentación acerca del templo, porque ya en Éxodo 20 va a estar diciendo, desde el Éxodo 20 va a estar diciendo cómo quiere Dios el templo. Por una parte dice que no tengan imágenes y luego dice que sí haya imágenes en el templo. Eso lo vamos a ver con más calma en otra situación, pero lo que estamos viendo es que como Éxodo 20 está diciendo que haya imágenes y todo, que va a estar bien adornado este templo. Para el libro de Levíticos va a decir qué va a suceder en ese templo, cómo se tiene que adorar el templo y cómo tiene que contribuir la gente, qué sacrificios se tienen que hacer, cómo y qué animales se tienen que matar. Todo eso es cuándo te quedas puro, cuándo es impuro, cuándo es animales puros, cuándo son animales impuros, qué actos te hacen impuro, qué actos te hacen pecador, etcétera, 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 etcétera. Por cierto, Levítico 21:6 nos habla de que al sacerdote se le tiene que llamar santo. En aquel entonces eran sacerdotes judíos, hoy son sacerdotes de Cristo. Vaya. Ok, ya enseguida vendrá el libro de Números. Números tendrá 36 capítulos que nos van a estar hablando acerca de esa cantidad de gente que salió del pueblo de Egipto y la cantidad que quedó en el pueblo, en el desierto, y la cantidad que llegó a cruzar el río Jordán. ¿Vale? Números. Y acontecimientos. De cuántos guerreros, números. Y luego vendrá el libro de Deuteronomio. Por eso les dije, este libro va directamente proporcional al libro de Éxodo. Porque Deuteronomio quiere decir segundas leyes. Si bien el libro de Éxodo contiene muchas leyes, no tendrás ídolos delante de Dios, no los adorarás, honra a tu padre y a tu madre. El libro de Levítico, harás todos estos punto por punto, leyes y leyes. Entonces el libro de Deuteronomio será un conjunto de segundas leyes, Deuteronomio. Y en ellos vendrá nuevamente en el capítulo 6 lo de los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, y Deuteronomio va a estar en 34 capítulos, nos va a estar narrando, diciendo y corrigiendo todo lo que se ve en los anteriores leyes, en las anteriores del Éxodo y anteriores que son el Levítico. Entonces el libro de Deuteronomio nos va a encerrar, nos va a dar un sentido más global de todos esos 2 acontecimientos, tanto de Génesis como el Éxodo, pero también de Levítico, ¿vale? Y corrige un poquito acerca de lo que es Números. Hasta ahí, hermanos míos, voy a tratar de hacer estos videos no más arriba de 30 minutos, que sea un poquito para que les llegue oportunamente. Dios me los bendiga. Vamos a estar en esta formación bíblica y después de esta bíblica vendrá otra formación y otra formación y otra formación. Que Dios me los bendiga, les dé la capacidad de escucha y a mí la facilidad de palabra para estar siempre con ustedes. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Nuestra charla ha concluido.